Presidenta, son 7 reservas, entonces si me suma el tiempo. Sí, el acuerdo es que intentando, por supuesto, diputada, pueda usted hacerlo de la manera más eficiente y tenemos claro el registro que incluso es la legisladora que más iniciativas, más reservas ha registrado. Adelante, diputada Zavala Gómez del Campo. Muchas gracias, con su venia, Presidenta. Este artículo 2 constitucional tiene su historia, su larga historia, marcada especialmente durante la transición democrática. Hay muchos nombres, muchos académicos, muchos activistas, muchos indígenas, hombres y mujeres. También mucha historia desde hace, desde luego, 500 años, pero sobre todo la reciente. Este artículo 2 constitucional tiene que ver con hombres como Heberto Castillo, como Luisa Álvarez, como los miembros de la COCOPA. Tiene que ver también con Xóchitl, con Luisa María Calderón, con mucha gente de todos los partidos. Todos lo sabemos, de todos los partidos, porque como en efecto lo han dicho, esto nos une como país. Haríamos muy mal en no aceptarlo. De la mano de la democracia llegó la reforma del artículo 2 constitucional. Y esto es importante porque tenemos que ponderar los logros que mucha gente ha tenido. Hemos votado a favor, sin duda alguna, pero sí quiero hacer referencia a algunas reservas que lamento mucho que nos hayan dicho que no se va a aceptar ninguna, hasta por dignidad legislativa, porque somos una legislatura distinta al dictamen que nos mandan, debimos haber aceptado alguna reserva. La primera de ellas, por ejemplo, han puesto a la colonia dentro de la Constitución y se refieren a ciudades precoloniales. Precisión histórica nada más, no fuimos colonia. Debimos haber dicho en todo caso prehispánicas. Segunda, muchos de ustedes de todos los partidos firmamos los diálogos por la paz, diálogos que se hicieron a raíz del asesinato de 2 sacerdotes y de un activista en medio ambiente y turismo en junio del 2022. Solo había que poner que se debería de promover la paz y la reconstrucción del tejido social. ¿De verdad esa no debimos haberla aceptado? Yo creo que sí. Luego, los acuerdos de San Andrés Larrainzar de 1996, y es cierto, mucho se ha avanzado, pero habla de usos y costumbres. Y la esencia del derecho indígena tiene que ver con los usos y costumbres, con el derecho consuetudinario, con la fuente de la costumbre como para el derecho. Y sin embargo, quitaron las 4 referencias que tenía el artículo 2 constitucional respecto de los usos y costumbres, la eliminaron y metieron en lugar de ellos sistemas normativos. Está bien que haya sistemas normativos, es quizás hasta lo deseable, pero haber eliminado los usos y costumbres del artículo 2 constitucional, creo que ni siquiera se habrían dado cuenta que eso había pasado. Espero que el Senado pues haga consideración a esta parte del artículo 2 constitucional en los 3 incisos, por supuesto, en los 3 apartados A, B, C, incluso en el D que señalan. Entonces por eso hay una referencia constante al artículo 2, particularmente en el tercer párrafo y en la fracción primera del apartado A y en la fracción tercera del apartado A y en la fracción 11ª del apartado A, que retoma los usos y costumbres y además adiciona los sistemas normativos tal y como viene en la iniciativa y en el dictamen. La otra referencia me parece fundamental porque estos usos y costumbres tienen que ver con el conocimiento que tienen las regiones y que las autoridades locales, y está comprobado, las autoridades locales tienen más sensibilidad para sus propias comunidades, como en Chihuahua para las taramaras o para los tepehuanos en Durango o en Chiapas con las comunidades indígenas.
Y sin embargo, este artículo 2, este dictamen, esta reforma le quita facultades a los estados y a los municipios. Entonces debilita totalmente el federalismo y lo aglutina en un poder central y pone las obligaciones para sus municipios, compañeros y compañeras, para sus estados, pero no pone facultades ni le da ya oportunidades de legislar al respecto, que me parece muy importante. No hace referencia tampoco a rescatar los temas, ya lo dijeron, de la vivienda, como decía Lorena, pero también de salud o de la infraestructura hídrica. Acaban de decir el drama que tienen en el tema del agua, pues el Estado tiene que intervenir. Por eso es tan importante estas reservas, que nos hubiéramos escuchado, aunque sea tantito. Quiero además referirme, fíjense lo que pasó, los efectos generales de una sentencia de amparo contra leyes inconstitucionales, se los quitaron con la reforma judicial. Las primeras víctimas van a ser las comunidades y los pueblos indígenas, pero no les bastó eso, sino que también en este mismo apartado A dicen que solo los pueblos y las comunidades son los únicos legitimados para impugnar en vías jurisdiccionales los derechos indígenas. Perdónenme, cualquier persona que integrara estas comunidades debería tener el derecho al amparo. También les quitaron esas facultades, también le quitaron esa facultad para impugnar en vías jurisdiccionales sus propios derechos, y no tendrá que esperarse solamente al colectivo. No, ¿por qué se empeñan en quitar facultades a los mexicanos y a las mexicanas para reclamar los propios derechos? Esa es una de las consecuencias, de las tantas consecuencias de una reforma judicial fallida, que por cierto nada dice respecto a sus jueces y a la justicia tradicional, tampoco la tocan. Hay muchas cosas que tenemos que revisar, pero les pongo aquí 7 reservas a este artículo 2, que tiene que ver con el reconocimiento histórico, porque es gracias a las comunidades indígenas y también a muchos misioneros que sostuvieron el derecho indígena frente a la corona. Es una precisión histórica, es también el reclamo de la paz y del tejido social y de la reconstrucción de las comunidades que hoy son desplazadas, les queman sus casas, se van incluso hasta Guatemala, y tenemos que reconstruir ahí tejido social. Es una reserva que sostiene y fundamenta y fortalece el federalismo. Es una reserva que recupera los usos y costumbres y que no permite eliminarlos, como sí viene en el dictamen. Y es una reserva que protege a los indígenas, dándole la facultad de defenderse en todas las vías jurisdiccionales. Por eso les pido a cada uno de ustedes, les pediría su voto a favor, pero les pido por dignidad legislativa que revisen lo que aprueban. Por lo menos es lamentable que en esto haya un regreso. Muchas gracias.